Vuelos comerciales. Hago mucho énfasis en esto. Vuelos comerciales. La droga que mandaba Pablo hacia Estados Unidos llegaba en los vuelos comerciales. En las llantas de repuesto que tenían más o menos ese tamaño, cargadas de cocaína, pero lo más importante es que las llantas estuvieran completamente desgastadas. Arriba había una motocicleta Yamaha Calimatic 175 modelo 1978, la motocicleta que utilizaban los sicarios para cometer homicidio. El sicariato como tal fue un método inventado por Griselda Blanco, pero cuando hablo de sicariato, o sea, asesinato suelto en motocicleta, Griselda lo inventa y la primera vez que fue implementado en Miami. Gente, y para que sepan, esta es la avioneta que estaba justamente en la hacienda de Nápoles. Esta es la avioneta original. Bueno, mi gente, saludos. Nos encontramos aquí en la casa museo de Pablo Escobar. Hoy les voy a estar grabando el tours que dan aquí para que ustedes conozcan de esa historia y del tours. Así que, sin más preámbulo, mi gente, nos fuimos. Esto es una casa caleta de los años 80. Caleta es un lugar utilizado solamente para el escondite del dinero, no para vivir. Aquí no vivía Pablo, aquí se guardaba el dinero de Pablo, parte de él, porque obviamente en una sola casa pues no era pues como para todo, ¿cierto? En Medellín habían alrededor de 60 o 70 casas caletas, o sea, solo para guardar dinero. Esta es una de ellas. Y vamos entonces a ver una de las principales características de esta, las puertas secretas. La puerta secreta está detrás de mí y va a ser activada mediante un comando de voz y una clave. La clave para poder abrir esa puerta va a ser plata o plomo, pero la frase completa, ¿cierto? Que a veces me dicen plata o plomo, la frase completa. Ustedes mismos la van a decir, pero primero, si ustedes quieren, pueden sacar sus celulares, empezar a grabar un video. A la cuenta de 3, cuando todos estemos listos, vamos a decir la contraseña. Chicos, por favor, no la digan pasito, díganla fuerte, pero claro. ¿Listo? ¿Estamos listos? Sí. Bueno, vámonos en 1, 2, 3. Plata o plomo. Ahí abrió. Chicos, bienvenidos al Museo Pablo Escobar. Nos fuimos. Chicos, una de las características más importantes de las casas caletas ya la vimos, la puerta secreta. También puertas de seguridad o puertas de bóveda de banco utilizadas para proteger los espacios de los invasores, ¿cierto? Aunque nadie le quería robar a Pablo, ¿cierto? También vamos a ver rutas de escape o túneles. Este es un túnel que conectaba con una finca que se llamaba El Bizcocho, pero esa finca ya no existe y por eso todos los accesos a esta propiedad fueron completamente cubiertos para garantizar la misma seguridad del museo. Hacia acá vamos a ver 14 fotografías que nos van a contar la historia de Pablo desde el inicio. Pablo Emilio Escobar Gaviria nace el 1 de diciembre de 1949 en el municipio de Río Negro, Antioquia, que es donde está el aeropuerto José María Córdoba. A los 9-10 años, la familia Escobar se mudó al municipio de Envigado, al sur de Medellín, por la violencia, porque tanto Pablo como su familia fueron víctimas de la violencia cuando Pablo era un niño. La guerra bipartidista, que fue una guerra destacada por el enfrentamiento de dos partidos políticos y sus seguidores. Su niñez y adolescencia en Envigado se desarrollan de manera normal. Es un mito que él creció con condiciones de escasez. Él creció en un barrio de clase media normal y corriente. A sus 14 años comienza su carrera criminal, robando lápidas en mármol de las tumbas para revenderlas en otros cementerios. Después, entre sus 16 y 18 años, comienza la venta de mercancía de contrabando, de whisky, de cigarrillos y electrodomésticos. 20 a 22 años, comienza a robar bancos, a robar autos en las calles, comete delitos involucrados con la extorsión y la estafa y se ve involucrado en el tráfico de marihuana o la venta de marihuana. En este negocio, a sus 23 años, conoció al ingeniero químico chileno El Cucaracho, la persona que le enseña a producir esa nueva droga que estaba surgiendo por el apogeo de la música disco de los 70s, la cocaína. En ese, digamos, mundo conoce a muchas personas. Roberto Suárez de Bolivia, un traficante. También conoció a Carlos Leder y a Carl Young, que eran traficantes, pero en un principio como contrabandistas de marihuana también. Y ellos empiezan como con una especie de asociación, creando como formas de exportar cocaína, pero no de una manera como grande. En ese entonces solamente local. Después Pablo se da cuenta de que para generar rentabilidad tenía que poner laboratorios. En ese entonces Pablo no era rico, no era pobre, pero no era rico. Y empieza a buscar inversionistas. Conoció y convenció a 3 personas de la clase alta para invertir en el negocio, los hermanos Ochoa. Jorge Luis, Juan David, Fabio Ochoa, que pusieron el dinero para impulsar la producción de cocaína en Colombia.
Y con varias ayudas, como de Carl Jung y de Carlos Leder, es que empieza como una especie de movimiento un poquito más amplio después de perfeccionar la receta. Sin embargo, ese movimiento de mercancía, no solamente de drogas, sino de todo tipo de mercancía de contrabando por una isla que tenía Carlos Leder en las Bahamas, empieza a levantar las sospechas de los gringos. Entonces, ya era un método que era muy complicado, por lo cual entonces Pablo va a buscar métodos más clandestinos, no tan directos, y necesitaba unas rutas de exportación más grandes. Ahí es cuando conoce a la dueña de las rutas, Griselda Blanco de Trujillo. Griselda Blanco fue la primera persona que logró una exportación de cocaína exitosa mediante los vuelos comerciales. Y él se asoció con ella. Fueron socios y crearon grandes rutas, pero Pablo saca un poco más de ventaja creando un método que más adelante les voy a decir, por lo cual Pablo se adueñó del 92% del mercado en Estados Unidos. Este éxito lo obtuvo desde ese trabajo que tuvo desde antes de poner sus laboratorios, de pagar científicos, de perfeccionar la receta, de empezar a conocer el mercado, de buscar los distribuidores, todo él mismo. Se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. Según la revista Forbes, que ya ponía sus ojos en él, fue considerado como The Colombian Robin Hood, ¿cierto? Por todo lo que hacía con su dinero. La revista Forbes lo propuso como el hombre que controla el 50% de la circulación del dólar americano en efectivo. O sea, tenía acceso a la mitad del dinero de Estados Unidos. No que la tuviera, tenía acceso y tenía forma de cómo controlar esa circulación. Pero cometió un error. La política, ¿cierto? La política todo lo dañó acá, ¿cierto? Se le expuso a su pasado criminal, salió expulsado del Congreso de la República. Y aquí es donde viene su error más grande. Porque un corrupto se olvida fácil, todos lo sabemos, ¿cierto? Pero una persona que mata a un ministro, no. Pablo mató al ministro, ¿por qué? Porque el ministro fue la persona que hizo que él fuera expulsado del Congreso. Entonces, una especie de venganza, ordena la muerte del ministro y empezó la guerra en Colombia. Oficialmente empezó el 30 de abril de 1984, una guerra entre Pablo Escobar y el Estado colombiano que empuja a Pablo a vivir en la clandestinidad. En la clandestinidad ya empezó a ganar problemas y peleas con todo el mundo. Carteles, enemigos, un montón de personas que empezaron a conformar grupos en su contra. Tanto así que en esta guerra de 9 años llega un punto en el que eran todos contra él. La conformación de los Pepes fue la estocada final de Pablo, en el 92. Y él cae a finales del 93. Específicamente el 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar Gaviria murió sobre el techo de una casa del barrio de Los Olivos, cerca del estadio Atanasio Girardot, un día después de cumplir años. Tenía 44. Y bueno, los que hacen esto, aquí son los más extranjeros. Aquí no venimos a juzgar a nadie, ¿cierto? Cada quien cree lo que quiere creer. Cada quien admira a quien quiere admirar. Ese no es problema, ¿cierto? Aquí lo que pasa es que nos señalan mucho a nosotros. Pero, como tal, las personas del extranjero, muchos creen que Pablo es un santo y un milagroso. Miren eso. Ustedes se acercan y son deseos. La gente les escribe deseos a Pablo considerándolo una especie de milagroso, ¿cierto? Como les digo, eso no es problema para nosotros. Sinceramente no lo consideramos irrespetuoso. Simplemente es una forma que encuentra la gente para tener sus propias creencias. Pero aquí queremos mostrar que Pablo tenía un montón de opiniones a su favor y en su contra, ¿cierto? También vamos a hablar de una en especial. Julia Londoño es una artista colombiana, una artista que es una artista porque Pablo le ayudó a ser una artista. Pablo le pagó absolutamente todo para estudiar en Italia. Cuando todo el mundo se entera de que Julio fue ayudado por Pablo Escobar, le empiezan a preguntar la opinión sobre Pablo. Julio ya cansado porque decía, me citan para hablar sobre mis obras porque me preguntan de Pablo. Entonces él decía, yo voy a crear una respuesta por medio de una pieza de arte. Ustedes a mí no me van a preguntar eso, van a recurrir a esa pieza de arte, ¿cierto? Y él se la regala a la familia. Esto es el punto de vista de Julio Londoño hacia Pablo, una representación artística de Pablo. ¿Qué es esto? Una virgen que no es tan virgen, ¿cierto? Una virgen que comete pecado, un ángel pecador, ¿cierto? Julio lo ve como un ángel, claro que sí le ayudó, pero también sabe que pudo haber sido una persona que ocasionó muchas cosas malas. Y esa es la misma opinión que tenemos aquí en Colombia. Puede ser un ángel o un pecador. O sea, no hay una opinión uniforme sobre él. Quienes fueron beneficiados, obviamente lo van a ver como un ángel. Quienes fueron perjudicados, obviamente lo van a ver como un demonio o un pecador. Entonces las opiniones son muchas, ¿cierto?
Y es una de las preguntas más frecuentes. ¿Con qué fin yo hacía eso? Que ustedes vean que tanto colombianos como extranjeros tienen sus propias opiniones. Y la opinión sobre Pablo Escobar es algo muy complejo de explicar, porque no es uno, ¿cierto? A eso era lo que yo quería llegar con esto. Sus padres fueron doña Hermilda Gaviria Berrío, que fue una profesora y docente de escuela, y el señor Abel Escobar, un campesino. Ambos murieron de causas naturales en el 2001 por un infarto y en el 2006 por diabetes. Tuvieron 7 hijos. El mayor, Roberto de Jesús Escobar Gaviria, un ciclista profesional que abandona el ciclismo para involucrarse en los negocios ilícitos de su hermano. Roberto fue uno de los miembros más importantes del cartel de Medellín, quien se entrega a la justicia en el año 1992. Un año después de su condena, en el 93, en la prisión, la cárcel de Itagüí, recibe una carta bomba que abriéndola le explota en la cabeza. Roberto está vivo, ciego y sordo, pero vivo. Tiene 80 años, vive aquí en la avenida de Las Palmas y le faltan 4 años para cumplir sus 38 años de prisión, pero está preso dentro de su misma casa, por varias razones. Buen comportamiento, su condición y por ser un adulto mayor. Gloria Inés, Argemiro, Alba Marina, Luz María, son 4 hermanos de Pablo que nunca estuvieron involucrados en sus negocios. Ellos todavía están vivos y están viviendo entre Medellín y Envigado, excepto por Argemiro, que vive actualmente en el municipio de Guatapé. Luis Fernando Escobar, el menor de la familia, pero el primero que muere. Este chico muere por un trágico accidente de tránsito que tuvo con 2 policías ebrios que, tratando de confiscarle el vehículo, se pusieron a pelear, lo que causó el accidente, la caída desde el puente al río La Ayurá. Muere Luis Fernando, su novia y uno de los oficiales en plena celebración de Navidad, el 25 de diciembre de 1977. Nicolás Escobar Urquijo es hijo de Roberto, sobrino mayor de Pablo, es el dueño del museo, es mi jefe y la persona que nos capacita para contar las historias. Nicolás Escobar era el siguiente que iba a ocupar el lugar de Pablo, tanto así que Pablo lo envía a Suiza para que empiece a manipular las cuentas bancarias que tenían allí. No fue posible por 2 razones. La principal fue porque Nicolás sufrió un secuestro y una tortura que lo llevó a replantear toda su vida. Y la segunda pues fue la caída del cartel de Medellín. Nicolás fue secuestrado el 17 de mayo de 1993 por los Pepes, quienes lo llevaron a la mansión Monte Cassino, la mansión de la tortura, a torturarlo por 6 horas con agua y electricidad, buscando información que tenía sobre las cuentas bancarias y sobre el paradero de Pablo. Aquí a mi costado izquierdo, el Santo Niño de Atocha, que es el santo de devoción de su madre. Originalmente es un santo de España. La conexión de musulmanes y cristianos fue lo que hizo que este santo existiera, pero hoy en día en varios gremios es considerado como el santo de los mafiosos, porque la figura más relevante con la que se relaciona, pues obviamente, Pablo Escobar. Adelante chicos, fotos y videos, podemos continuar. ¿Viene poco aquí? Sí, últimamente sí. Y por acá hay cajas fuertes originales que se ocuparon 2 en esta casa y 1 en otra. Estas eran las cajas fuertes que usaban para, ¿verdad?, guardar el dinero. Y como explicó ella, aquí turistas pues dejan dinero con alguna frase o algo, o petición. Construye para la seguridad de su familia, su esposa y sus hijos. El edificio también fue el escenario del primer atentado con carro-bomba en Medellín. El 13 de enero de 1988, el cartel de Cali pone una bomba con alrededor 680 kilos de dinamita que destruye parte de esa lujosa colección que Pablo tenía adentro del edificio. Autos de Al Capone, obras de Dalí, de Picasso, pero lo más importante para él se encontraba en el penthouse, que era su familia, su esposa y sus 2 hijos, quienes fueron impactados por la bomba, en especial su hija Manuela, de 4 años, quien quedó sorda por un tiempo. Y por eso se detona la guerra entre el cartel de Cali y el de Medellín, una guerra muy violenta, porque ellos empiezan a utilizar explosivos, ¿cierto? Es el caso de la bomba del avión de Avianca. Una bomba no mata a una sola persona, ¿cierto? Por matar a uno, mataron a 110. Eso pasó en Colombia muchas veces, porque no fue solamente una bomba la que estalló. El resultado de la guerra con bombas entre los cárteles fue de 46.612 muertos, solo de la guerra con bombas, en un total de más o menos 3 años en línea. Esta se convirtió pues como en la forma de relacionarse con la guerra, el edificio. Por eso fue demolido en el año 2019 y lo que hay ahora es un parque memorial. Vamos a ver un simulador de vuelo, que es un artefacto utilizado para entrenar pilotos. Antes de utilizar un simulador, Pablo utilizaba un piloto muy experimentado que le enseñara a los demás a volar. Pero lastimosamente el piloto experimentado que Pablo tenía lo tuvo que matar, porque era un
un traidor. Ya ahorita les cuento bien la historia. Entonces, esto lo fabrican dos compañías norteamericanas y una colombiana, muy famosa de hecho, la de la explosión, Avianca. Arriba había una motocicleta Yamaha Calimatic 175 modelo 1978, la motocicleta que utilizaban los sicarios para cometer homicidio. El sicariato como tal fue un método inventado por Griselda Blanco, pero cuando hablo de sicariato, o sea, asesinato suelto en motocicleta, Griselda lo inventa y la primera vez que fue implementado en Miami, ya que Griselda comienza una guerra con los cubanos por la distribución, y así es que ella logra asesinarlos a todos. 3 cabecillas, a los 3 los mata. Y después, en el cartel de Medellín, fue uno de los métodos más utilizados. Chicos, el sicariato en Colombia fue tan fuerte que hasta hace por ahí unos 10, 11 años, recuerdo que yo todavía estaba en el colegio, regía una ley que prohibía a 2 hombres en una motocicleta, y era la ley del parrillero. O sea, tenía que ser hombre-mujer, mujer-mujer o solo hombre. 2 hombres, no. Arriba hay 2 carros de carrera, autos de carrera, utilizados para la Copa Renault 4 de la ciudad de Manizales. Pablo al principio ganó, digamos, competencias de poca monta, pero en ese amarillo logró ganar el 3er lugar. Sin embargo, lo más importante para él no era ganar, era participar y lavar su dinero por medio de los patrocinios de las marcas que ustedes ven ahí. Aquí a este ladito, chicos, uno de los 35 autos de Al Capone. Pablo era fanático de estas figuras criminales que desafiaban los tradicionales para él. Scarface, una inspiración, con lo cual viaja a Chicago a buscar su colección. Aquí vemos este de acá, que sería el único sobreviviente de la bomba del edificio Mónaco, que era donde se guardaba. El Pontiac Torpedo 1941, con sus detalles y características en plata. Por último, vamos a hablar de los 3 Mercedes-Benz de allá. Chicos, Mercedes-Benz tipo S. S es una gama de blindaje que fue creada tras el asesinato de Kennedy. ¿Todos han visto el video de Kennedy cuando lo mataron? Bueno, yo no lo había visto personalmente, para entenderlo lo vi y ojalá nunca lo hubiera visto. Entonces por eso es que se crean este tipo de vehículos, ¿cierto? Para la seguridad del presidente. Pero estos son más recientes, de los 80s, para la seguridad de Pablo cuando era congresista. En esos fue víctima de un intento de homicidio el día que fue expulsado del Congreso, 1982. 23 disparos tiene el vehículo en el que iba él y en el que iban sus escoltas 75 y eran utilizados con armas de diferentes calibres. Nadie murió, que era muy efectivo el sistema de blindaje. Por último, el del medio, un regalo de Pablo al jefe de sicarios del cartel de Medellín, y por favor no me digan Pompeya, por favor. El jefe de sicarios del cartel de Medellín era alias Pinina. Su nombre real, John Jairo alias Tascón, el que en la serie aparece como el Chile. Chicos, John Jairo empieza a trabajar dentro del cartel de Medellín a sus 15 años. Este chico fue el hombre de confianza de Pablo Escobar toda su estancia en el cartel. Cayó abatido por el bloque de búsqueda el 14 de junio de 1990 aquí en el poblado. Aquí a la derecha, una lambreta, que es una scooter italiana que utilizaba Pablo cuando era un ladrón. Chicos, Pablo robaba bancos. Personas como tal, no. Él decía que siempre se creyó esa imagen de Robin Hood, ¿cierto? Y por eso es digo para los bancos. En ese entonces, chicos, el campesino de a pie o el colombiano de a pie no ponían dinero en los bancos, sino los ricos. Entonces él decía que los ricos eran los que también tenían que compartir con los pobres. Se iba a robar los bancos con una idea excepcional. Pintar la moto de 2 colores justo en la mitad para confundir a los testigos. Nosotros la vemos roja, ¿sí o qué? Vos. ¿Vos cómo la ves? De rojo. Si la ves por ese lado solamente. Negro. Ok. Llegaban los testigos a darle versiones diferentes a la policía, ¿cierto? Roja, negra, roja, negra, roja. Pero lo importante también es que para cada robo hacían combinaciones diferentes. Blanca, negra, azul, amarilla, ¿cierto? 25 robos en un año y nunca fue atrapado. Vamos a ver aquí los restos inertes de este helicóptero. Un accidente que tuvo en 1986 sobrevolando por Medellín. El helicóptero tuvo una falla técnica que ocasiona la caída del mismo a los árboles del club campestre. Eso le salva la vida ya que el helicóptero queda suspendido a 10 metros del suelo. Iván Pablo, una reina de belleza, 2 pilotos, 2 socios y todos sobreviven porque nunca impactó la aeronave. La policía y los medios de socorro solamente encontraron esto colgado de los árboles de allí, sin ocupantes.
El piano que ustedes ven allá y esta máquina de karaoke fueron 2 regalos de Pablo a su sobrino, quien decide conservarlos aquí de exhibición. Yo les dije ahorita que les iba a comentar cuál fue el método o la clave del éxito del cartel de Medellín, que Pablo necesitaba enviar clandestinamente cocaína a Estados Unidos, pero de manera masiva. Griselda no lo hacía de manera masiva. Una dura, no hay que reconocer en este negocio, fue una dura, pero fue un método que se quedó insuficiente, ¿cierto? Hay métodos obsoletos que con el tiempo pues ya no sirven, y el método de las mujeres de Griselda pues ya no estaba siendo útil. Pablo decide entonces cambiar el método de carga, mujeres por llantas, pero las llantas de repuesto de los vuelos comerciales. Vuelos comerciales. Hago mucho énfasis en esto. Vuelos comerciales. La droga que mandaba Pablo hacia Estados Unidos llegaba en los vuelos comerciales. En las llantas de repuesto que tenían más o menos ese tamaño, cargadas de cocaína, pero lo más importante es que las llantas estuvieran completamente desgastadas, porque así, desgastadas, era que los operarios de vuelo de Estados Unidos cambiaban las llantas por llantas nuevas, preparando el avión para el siguiente vuelo. Las desgastadas, ¿ustedes dónde creen que terminaban? En la basura. Y en los basureros de Miami estaba la cocaína. Y los distribuidores pasaban recogiendo esas llantas malas. Nadie sabía por qué, pero bueno, ¿quién le presta atención a la basura? Nadie. Ahí estaba la cocaína. Pablo agarra un promedio de 15 toneladas por día. Estamos hablando de una cosa impresionante. Nadie había logrado, nadie. Y por eso es que Pablo se convierte en lo que se convirtió, en la persona más rica del mundo, ¿cierto? El promedio, como les digo, 15 toneladas por día, cuando el kilo de cocaína se vendía más o menos a $7.000 en esa época, los 70s. Después empezaba a incrementar su precio. Entonces hagan esa conversión, 15 toneladas por día, cada kilo hasta $7.000. Hoy en día, obviamente, pues es un poquito más costoso, pero estamos hablando de, como les digo, mediados de los 70s. Entonces, Pablo con este método logró adueñarse como de todo ese mercado, monopolizándolo y llevándose la mayor parte de las ganancias. Atrás, al lado del avión amarillo, está la fotografía que fue la razón por la cual mató a su piloto. El piloto norteamericano Barry Seal fue la razón por la cual Pablo fue descubierto como un narco, ¿cierto? Él decía que el dinero de él venía del mundo empresarial y de las inversiones, pero el piloto le toma esa foto en un cargamento de cocaína. Y bueno, eso no se lo hubiera tomado, pero se la mandó a la DEA. ¿Cierto? Tom Cruise, sí. American Made. Sí, es muy bueno. Bueno, así fue que el piloto Seal termina su vida, porque obviamente la manera más fácil de morirse es traicionar a un capo de la droga. Al lado de la foto del piloto, la portería de la Hacienda Nápoles. Lo que tiene encima es una réplica en madera de esa avioneta de allá. Esa es la real, la que utilizaba Pablo para el transporte de dinero. Cayó en Orlando, Bahamas, ciudad de Panamá. En Panamá Pablo lavaba su dinero. Como se convierte en la responsable de su imperio, decide duplicarla en madera y ponerla en la portería de la Hacienda Nápoles. Ahí estuvo muchos años, hasta que finalmente en el 2016 todo lo que perteneció a Pablo de la Hacienda Nápoles no existe, fue destruido, demolido o reemplazado, porque la Hacienda Nápoles hoy es del Estado colombiano. Aquí a este ladito, chicos, una fotografía del barrio que Pablo creó para los menos favorecidos de Medellín. Todos ellos que vivían en el basurero municipal de Moravia fueron trasladados a 800 viviendas que Pablo les construye, viviendas completamente amobladas, y también con sus calles, se les pavimentan las calles, se les construye parques familiares, se les construye canchas de fútbol, hospitales, centros de salud, juntas de acción comunal, escuelas, la iglesia que le ayuda a construir su madre, y bueno, por eso es que los pobladores le ponen el nombre de su benefactor, Barrio Pablo Escobar. Sin embargo, tiene muchos problemas actualmente. Es un barrio que tiene 41 años de su inauguración, y a 41 años el Estado decide simplemente omitirlos por el nombre que tienen. 41 años en este barrio y solamente tienen una sola obra pública, que es una cancha de fútbol, y muchos de ellos, más que todos los de las zonas más periféricas, no tienen acceso a los programas del gobierno, como de salud, de educación, ni agua ni electricidad. Muchos de ellos, como la parte más céntrica, han sobrevivido a punta del turismo, porque es un barrio que se visita, eso sí, con guía. Pero digamos que eso fue lo que sacó el barrio adelante, porque obviamente el turismo es un sector muy fuerte que tiene ellos. No, Comuna 9. Acá hay fotografías de su proyecto enfocado en el fútbol, donde llegó a patrocinar jóvenes promesas de los barrios a los equipos profesionales.
Se construyen canchas de fútbol en los barrios populares, se ponen sistemas de iluminación en algunas canchas y otros más, como financiar la educación de algunas personas y otros que vamos a conocer más adelante. Por esos proyectos es que Pablo fue tan querido por las clases menos favorecidas, sus mayores beneficiados. A Pablo lo quieren mucho en los barrios populares porque fue por ellos por quienes más hizo. Aquí muebles caleta utilizados para el escondite de dinero dentro de las casas. Estos son muebles con doble fondo o con contenedores y tapas para esconder dinero. Esto se cierra, esto se tapa y se pone una fachada. Televisores, computadores, libros y así se guardaba el dinero adentro de las mismas casas. Por este ladito hay fotografías de Nicolás Escobar en Egipto con Gustavo Gaviria, primo de Pablo y segundo al mando del cartel de Medellín. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero murió el 11 de agosto de 1990, asesinado por el bloque de búsqueda. No era un tiroteo como se muestra en la serie, que eso se hizo, digamos, para, no sé si encubrir, pero sí como para, es que el método con el que lo mataron fue tan fuerte que deciden como no sacarlo tanto a la luz porque de verdad fue muy horrible. Yo digo encubrir, pero otra cosa más es como no mostrar un contexto tan amarillista dentro de la serie, pero también el encubrimiento hace parte de todo. Gustavo Gaviria como tal fue asesinado a golpes, lo golpearon hasta la muerte con bloques de mármol tratando de buscar información sobre el paradero de su tío. El reporte oficial de su autopsia, 32 fracturas solo en el cuello y 92 en su cráneo, o sea, le molieron la cabeza a golpes. Aquí Nicolás Escobar en la hacienda Nápoles con Margarita, el elefante, y en Suiza, ya que recuerden que Nicolás, como iba a ser el que iba a seguir en el cartel, al ser el sobrino mayor, fue enviado a Suiza para que empezara a familiarizarse con las cuentas bancarias manejadas con esta tarjeta de crédito a su segundo nombre, dice por temas de seguridad, pero pues no tiene mucho sentido, ¿cierto? Nicolás tuvo que utilizar este dinero cuando Pablo murió para pagarle el cartel de Cali, porque el cartel de Cali, paramilitares y el Estado atacan a la familia cuando Pablo muere. La mejor manera que ellos encuentran para, digamos, salvar sus vidas es pagando por ello. Es así como el dinero de Pablo quedó completamente distribuido tras su muerte. Mal distribuido, pero distribuido. La familia tiene parte, claro que sí. Pero quien más confiscó todo pues, fue el Estado colombiano. Gente, y para que sepan, esta es la avioneta que estaba justamente en la hacienda Nápoles. Esta es la avioneta original. Está aquí en el museo de Pablo Escobar. Y están aquí porque él quería utilizar en el parque acuático de la hacienda Nápoles los artículos originales. Pasa que el artículo del jet ski original no funcionaba, era solo de exhibición, por lo cual Pablo viaja a Hollywood a hacer negocios con los fabricantes, donde les encarga 10 réplicas exactas del jet ski de James Bond. Actualmente hay 8 confiscadas. Hay uno aquí y uno más en el Museo Pablo Escobar de Guatapé que le pertenece a los hijos de Nicolás Jr. y Matías. Y por este ladito vamos a ver uno de los artículos que se puede adquirir de manera original, el Aqua Scooter que lo utiliza James Bond, bueno, el actor que lo interpreta, para ir en el agua en una de las escenas. Hablemos de la hacienda Nápoles. Dicen que tenía incluso el tamaño de uno de los países de Sudamérica, bastante grandes, un país pequeño, y ocupaba 4 estados en total, colombianos: Antioquia, Santander, Caldas y Boyacá. Y la extensión territorial de la hacienda, solo en la zona residencial, era de 3.000 hectáreas. Fue el primer zoológico público que tuvo, ya que abría su zoológico para los menos favorecidos para que pudieran ingresar y conocer. Por aquí parte de los murales de aquí de Escobar en su museo. Esto acá era un búnker. Y allá abajo se toman fotos en aquella cárcel. Bueno gente, pues así finaliza el video y el tour de recorrido del Museo Pablo Escobar. Espero les haya gustado. Nos estaremos viendo en una próxima como siempre. Nos fuimos.